Estamos iniciando la transmisión. Comparto. Y muy bien. Bueno, muy buenos días a todas, a todos quienes nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Itzel Avilés y en representación de la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez, directora de este Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La jornada tenemos varias actividades en el marco de los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas. Esto es una acción global por invitación de ONU Mujeres, que nosotras aquí en Políticas de Género y en la Universidad Autónoma de Sinaloa retomamos cada año, iniciando el 25 de noviembre hasta el 10 de diciembre. Y comenzamos el día de hoy con un conversatorio muy especial, esto en conmemoración del día 3 de diciembre, que es mañana, el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Nuestro conversatorio se titula Interseccionalidad y Empoderamiento de las Mujeres con Discapacidad. Tenemos dos invitadas muy especiales el día de hoy, que son la licenciada Azucena Guadalupe Hernández Ramírez y la licenciada Marisa Bishop. Me voy a permitir, antes de dar la introducción, compartir las semblanzas de ellas para ya entrar en tema. La licenciada Guadalupe Azucena Hernández Ramírez es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa y pasante de la maestría en Educación de esta misma universidad. Es originaria del estado de Guerrero y es una mujer con discapacidad visual. Ha buscado superar distintas etapas en su crecimiento personal, tales como la discriminación vivida en su estado natal al momento de buscar oportunidades para continuar sus estudios, por lo que en el año 2011 tuvo que emigrar aquí a Sinaloa, cursando aquí estudios de nivel medio superior y superior. En este sentido, fue la Universidad Autónoma de Sinaloa su institución formativa que le brindó tanto oportunidades de estudio como los servicios de alojamiento en la Casa Femenil de Estudiante Amnistía. Es profesional independiente y debido a que para ella ha sido difícil poderse incorporar a alguna institución en el trabajo. En el ámbito personal, para Azucena es muy importante el apoyo que le brinda a su familia en su papel como esposa y madre de un hermoso bebé. Bienvenida, Azucena. Nos da muchísimo gusto tenerte aquí.
Gracias a usted y a todo el equipo que hace posible este conversatorio. También gracias a todos los que nos ven y nos escuchan. Un fuerte abrazo para todos y un cordial saludo. Muchas gracias, Azucena, qué gusto. Y les presentamos también a la licenciada Marisa Bishop. Ella es española, estudiante de psicología y licenciada en periodismo. Es una mujer con ceguera total desde los 10 años, originaria, de Guinea Ecuatorial, África, y radicada actualmente en España. Es redactora en Prensa Social, un periódico digital de España sobre discapacidad, la tercera edad y diversos temas sociales. Es directora de la web que recomiendo mucho, Letras a Ciegas, No vivas en la oscuridad, guíate a través de ella. Este es un blog en su propio canal de YouTube dedicado a la integración de las personas con discapacidad desde un enfoque de inclusión y accesibilidad, un espacio para aprender a hablar e integrar la discapacidad. Y Hola a todos. bienvenida, Marisa, mucho gusto, sí. Hola, muchas gracias por la invitación, por permitirme estar aquí y nada, espero que os quedéis, que participéis luego en las preguntas y estamos aquí, pues eso, para hablar de todo, para normalizar y para ser unos más. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, bienvenida. Y me permito platicarles un poquito de qué va el día de mañana para dar un poco de contexto. La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución ARS 473 del año de 1992, proclama el 3 de diciembre como el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Cada año, desde 1992, se tiene por objeto ayudar a entender las cuestiones relacionadas con la discapacidad. Este, por supuesto, es un tema de sensibilización en tanto a los derechos de las personas con discapacidad y los beneficios que se derivarían de la integración de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural en todas nuestras comunidades. El término adecuado es persona con discapacidad y se usa para definir una deficiencia física o mental como discapacidad sensorial, cognitiva, intelectual, enfermedades de diversos tipos crónicas y un término que se utiliza según la Comisión Nacional de Derechos Humanos aquí en México, las personas con discapacidad son la minoría más amplia del mundo, ya que suelen tener menos oportunidades económicas, un más bajo acceso a la educación y por supuesto esto deviene en tasas de pobreza más altas. Por lo tanto, existe también normativa al respecto, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en este se habla de los derechos humanos y libertades fundamentales para todas las personas con discapacidad, con el fin de promover el respeto a su dignidad inherente como personas, donde se subraya que la discapacidad es un concepto evolutivo resultado de la interacción de las personas con el entorno. De igual manera, se adopta una clasificación en esta convención que ustedes pueden consultar en cualquier momento en el Internet. Me gustaría mucho también enfocar un poco este conversatorio ya desde una perspectiva interseccional, es decir, que integre la vivencia múltiple que tienen las mujeres. Esto es un término acuñado por la feminista afroamericana Kimberly Crenshaw, y trabajado también por Patricia Collins. Ahorita les doy bien el tema con ella. Patricia Hill Collins, que trabajan justo o fueron de las primeras en integrar la perspectiva interseccional, que significa analizar el contexto en que viven las mujeres desde las múltiples opresiones y vivencias que experimentamos, porque sabemos que no es lo mismo ser una persona, una mujer en un entorno urbano, con estudios de posgrado, con un trabajo de lunes a viernes, que las vivencias que tendría una mujer que emigró, una mujer de tez morena, una mujer que además vive con una discapacidad o que es madre o que es lesbiana o que cualquier otra cuestión se añade también a las vivencias. Entonces, me gustaría, y agradezco mucho a la maestra Jesús Antonia Suzuki Lugo también por facilitar todo para este taller, tanto a las panelistas como el enfoque, abordarlo desde una propuesta, ¿no? Sé que ambas ponentes trabajan desde una propuesta de sensibilizar en torno a las discapacidades y cómo esto nos puede ayudar a generar sociedades más igualitarias.
Comienzo entonces con el primer bloque de preguntas. Va a responder primero Marisa y después Guadalupe Azucena. La primera pregunta sería, ¿cómo te identificas dentro del espectro de las discapacidades? Es decir, ¿nos puedes hablar cómo tú te nombras respecto a tu vivencia de la discapacidad? Marisa. Pues en mi experiencia he tenido sobre todo discapacidades, o sea, discriminación, sobre todo cuando era pequeña, curiosamente. Yo estuve en un bueno, público, de eso sí, y fue justamente cuando perdí la vista. Yo entré viendo y a los 3 meses ya no veía. Entonces, para mis compañeros era demasiado chocante, pues esa persona, esa niña, esa compañera que al principio les sostenía la mirada y demás, y luego al final ya no podía ni hacer eso. Y entonces también influyó bastante que yo en esa pérdida visual, los profesores no supieron aceptarlo, no supieron enfocar la enseñanza desde esa ceguera nueva. Entonces yo estaba en clase con puzzles, mientras ellos estaban con matemáticas, con lengua, yo estaba con puzzles, estaba con juegos, con legos y esas cosas, y entonces los compañeros eran como, ¿por qué ella sí y nosotros no? Nosotros tenemos que estar aquí estudiando. Lo que no sabían es que yo al final me cansé de esas cosas y al final fui aprendiendo, escuchando de memoria todo lo que decían ellos, en inglés, en matemáticas, todo eso. Pero claro, ¿qué pasa? Que en esas circunstancias ellos me miraban así extraño, no querían jugar conmigo. También influyó que yo en mi color de piel soy negra, entonces era por discapacidad, por ceguera y por negra, era demasiado chocante para ellos y era como estaba yo muchas veces marginada en el recreo, en las escuelas, en el aula, y entonces me sentía bastante sola, los compañeros me daban la espalda. Eran niños, obviamente, yo hoy en día no culpo en esas cosas porque suele pasar, pero sí que entiendo que hay esa incomprensión, esa barrera, ¿no? De que no saben enseñar a los niños desde pequeños que una discapacidad no es una frontera para que empiecen a enseñar diferente, sino adaptar esa educación y que la persona que esté en ese aula, con el que tenga discapacidad, vaya acorde con ellos, solamente que enfocándolo desde otro punto o método diferente para mí. Muchas gracias, Marisa. Azucena, ¿cómo te identificas o nos puedes platicar un poco de la vivencia de la discapacidad? Claro que sí, gracias. Me identifico como una persona que a lo largo de la vida ha enfrentado diversos obstáculos que de alguna manera tienen que ser superados siempre, ¿no? A lo mejor no hay una receta como tal específica para cada uno, pero sí con un sentido de seguir adelante. Y bueno, esto prácticamente comienza desde los 4 años más o menos, cuando quiero ingresar al preescolar, porque mi idea era, bueno, todos los niños van a la escuela, pues yo también, ¿no? Entonces ahí comienza, porque cuando fui en esa época, fui de manera como oyente. El argumento fue, bueno, es que es una persona con discapacidad, no puede ver, aunque claro, en ese tiempo mi discapacidad fue diferente y fui perdiendo la vista poco a poco. Primero fui con baja visión hasta el punto de ya no ver nada, como ahora, ¿no? Una persona ciega. Y bueno, a pesar de que todavía podía pintar, podía hacer muchas cosas, pues la excusa era, no, pues no ve, no le podemos dar una constancia, un certificado de que cursó el preescolar. Solamente puede venir de oyente y listo, ¿no? Me acuerdo mucho de una anécdota, la menciono por la cuestión de la familia, ¿no? De que a veces es un punto muy importante o de gente que esté cercana apoyando a la mujer con discapacidad y no solo visual, sino puede ser otra discapacidad. Recuerdo que iban a hacer una pastorela por estas fechas, ¿no? Hablando de las fechas, y a haber una pastorela. Entonces yo decía, no, pues yo quiero participar. Lo típico, ¿no? Un niño, yo quiero participar. A mí también, prepárenme, hagan no sé cómo le llamarán por otros lados, un básculo. Aquí un básculo como un palo de escoba forrado con papel, ese papel de las piñatas, creo que es papel crepé, y le cuelgan sonajitas, le cuelgan cosas así, ¿no? Que brillantes. Entonces, cuando haces el día de la pastorela, pues lo utilizas para bailar con ese, ¿no? O sea, lo suenas en el piso y vas coordinando con tus compañeros.
Entonces yo decía, pues yo también voy a salir, háganme uno, ¿no? Y bueno, pues así fue, me hicieron uno, mi mamá fue como que, bueno, pues hay que llevarla, pero a mí no me dijeron en ese momento que yo no iba a participar. Entonces, pues llegamos allá y pues no, que sí, que no vino una niña tocaba que le tocaba ese número, que no fue, y bueno, pues ya me pusieron a mí. Y recuerdo que todos decían, ay, sí, sí lo hizo bien, ¿cómo es que le hizo? Pues, ay, que sí, no, que sí pudo. Y yo no entendía porque decía, bueno, ¿por qué dicen eso, no? O sea, a mí me sacaba de onda eso de que dijeran, sí pudo. Yo decía, pero ¿por qué no iba a poder? Entonces ya con el tiempo me enteré que realmente yo no iba a participar, ¿no? Que iba a ser la chica, la niñita esta que no fue. Entonces dije, bueno, al menos me llevaron y no dijeron, no, es que tú no, o sea, no se quedaron con eso de que, pues en el jardín dijeron que no vas a participar, o sea, mi mamá al contrario fue, dijo, pues no importa que pase lo que tenga que pasar, y me llevó, ¿no? Posteriormente, cuando salgo del preescolar, seguimos buscando cómo entrar a la educación primaria, ¿no? Que es parte de la educación básica acá en México. Y decían, no, es que no tenemos el braille aquí, que es el sistema de lectoescritura de las personas con discapacidad visual, ¿no? Que mayormente se usaba antes, ¿no? Antes de que tuviéramos acá en México acceso a la tecnología, ¿no? Entonces, lo que siempre decían era eso, aquí no tenemos un sistema donde ella pueda aprender y pues no hay, no hay, no. Hasta los 15 años que pude irme al Estado de México, ahí me rehabilité, porque realmente antes nunca recibí una rehabilitación. Ahí me rehabilité, estuve un tiempo, después regreso a mi estado. Pues otra vez me doy cuenta de que aunque ya traigo una rehabilitación, no hay nada. Otra vez regreso ahora sí a la Ciudad de México, ahí a la Nacional de Ciegos. Y bueno, ahí ya pude hacer más cosas. Ahí fue donde saqué mi primaria y mi secundaria abierta. Dije, bueno, ahora sí ya puedo ir a mi estado y puedo hacer cosas allá. Ya no me van a decir, no, es que no tienes ningún nivel escolar, ¿no? Cursal. Y pues nada, fue lo mismo. Entré a la preparatoria de aquí, de Cihuatanejo, a la prepa de la Universidad del Estado, que es la prepa 13. Y cuando entré, pues presenté examen, ¿no? Como cualquier persona, alguien me ayudó en el sentido de que me lo fue leyendo, una persona externa a la institución. Y pues ya, ¿no? Quedé. Y dijeron, ahí me decían, ¿cómo es que entraste? Entonces, pues ahí estuve casi un año, vi que no había más opción de seguir adelante. Para esto, la Nacional de Ciegos había conocido gente de Sinaloa, específicamente de Culiacán, y ellos me dijeron, no, mira, puedes venir acá hay más opciones, los maestros son más sensibles. Y dije, pues, ¿qué hago aquí perdiendo más tiempo? No, ya perdí bastante. Y así fue como me fui a Sinaloa. Y en ese sentido, además de lo laboral, pues es como cada vez para mí, que una persona quiere salir adelante, de alguna manera tiene que llegar a diversos obstáculos. Y por eso es que me identifico así, como una persona que tiene que librar diversos obstáculos, porque la vida pues no es fácil para todos. Y creo que más para nosotros quienes tenemos alguna discapacidad. Eso sería. Muchas gracias, Azucena, por compartirnos tu experiencia. Y esto nos lleva a la segunda pregunta. Comenzamos con Marisa. La pregunta es, justo está muy ligada, ¿no? Me gustaría que fuéramos en un hilo conductor. ¿Consideras que la sociedad a tu alrededor está suficientemente sensibilizada en el tema de las discapacidades, específicamente en el caso de la ceguera? Marisa. Considero que sí y no. Considero que sí, porque hay en mi entorno familiar, digamos, cercano, vecindario, familia, seres conocidos y queridos y demás, sí están con ello un poco, pero por ejemplo en el entorno escolar, académico, político, eso es más complicado. Por ejemplo, en mi experiencia hace unos años, no hace mucho, solo como 5, 6 quizás o 4, no me acuerdo exactamente, yo fui a un supermercado, ¿vale? Y fui sola. Y aquí en España eso se instaló después de la ley, pero en ese momento no sé si estaba yo no lo sabía. Yo fui al supermercado a comprar y no me quisieron atender. Me dijeron, ¿por qué vienes sola? Y yo dije, porque tengo que comer. Si tengo que comer, tengo que venir a comprar, no hay nadie en mi casa y por qué no puedo. Y no me quisieron atender, decían que no, que tenía que venir acompañada y demás. Y entonces yo me sentí fatal, me sentí como que me estaban echando. Y
en ese momento lo que hice fue enfadarme conmigo misma. Fue una reacción un poco curiosa, porque luego pienso y digo, bueno, me enfadé conmigo misma y lo pagué con ellos. ¿Y cómo lo pagué? Me puse seria, dije, pues no me salgo de este supermercado si no me atendéis, porque yo tengo que comer, tengo tanto derecho como los clientes que están alrededor, que ven que tienen otros problemas, que a lo mejor lo llevan por dentro y aún así están aquí comprando y no les decís nada. Y yo, que tengo mi problema visual con un bastón blanco, me estoy diciendo que no. ¿Por qué? Porque tengo ese bastón blanco, así que me atendéis. Y no me quisieron atender. Entonces yo me puse en plan seria, saqué el móvil y dije, si no me atendéis, llamo a la policía. ¿Qué pasa? Me atendieron, obviamente. Entonces, en ese sentido, es como que hay demasiado choque, ¿no? Como comentaba antes la compañera, hay demasiada sorpresa cada vez que dicen, haces algo, dicen, ala, ¿y cómo lo ha hecho? Ala, ¿y cómo ha sido posible? ¿Por qué? Porque piensan desde el minuto uno que si tienes esa discapacidad vas a tener más complicaciones, más problemas, más incapacidad, ¿no? Para hacer esa acción, ya sea ir al supermercado, ya sea estudiar, ya sea hacer lo que te dé lo que te dé la gana. Entonces, en ese sentido, yo considero que sí. Hay quizás, dependiendo también del país, hay muchas leyes que intentan inculcar la inclusión de la discapacidad, repito, dependiendo del país, pero yo creo, siempre he pensado que el problema está sobre todo socialmente. Si la sociedad no se conciencia, si la sociedad no entiende que tiene que normalizarlo, que no tiene que extrañarse, que no tiene que verlo como una sorpresa, la sociedad, por más leyes que le pongas, no lo va a cumplir. Entonces, para mí siempre ha sido lo importante es intentar, pues eso, meter eso, esa conciencia social desde eso, desde la sociedad, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque es importante, porque una persona que desde niño, por ejemplo, entiende que las personas tengan ceguera o sordera o vayan en silla de ruedas son iguales a ellos, no se va a sorprender cuando a los 15 años esté jugando con alguien en silla de ruedas en tenis, o a los 30 se encuentre en la universidad con una persona que va con bastón blanco, con pedagogía. La anécdota que yo siempre cuento en ese sentido y que refleja bastante esta incomprensión social es que cuando tú vas a la calle, a mí me ha pasado mucho a mí, los padres, cuando van con sus hijos, los hijos siempre dicen, ¿no? Los niños, los pequeños, oye, ¿por qué va con ese palo? ¿Qué hace con ese perro guía? ¿Para qué le sirve todo eso? Y entonces los padres enseguida dicen, no preguntes, callas. No, no, eso está mal. Eso está mal, porque en ese momento le estás dando a entender que lo que está haciendo está prohibido, que lo que está haciendo está mal, que lo que está haciendo es incorrecto. Al revés, lo que tenemos que entender, lo que tenemos que hacer en esos casos es decirles, pues mira, lleva este bastón porque no ve, y no ve y no pasa absolutamente nada. No ve, usa este bastón como si fuese una mano extendida más o una pierna más para no tener autonomía, para no chocarse y ya está, pero puede hacer lo mismo que tú. Ya está, pero no mandar de callar, porque ese niño va a crecer con esa sensación de que, he dicho algo incorrecto, he dicho algo malo, y cuando llega a los 5, a los 10, a los 15, ya se va, pues eso, se va a volver en esa sociedad, se va a meter en esa sociedad que siempre le está diciendo que la discapacidad es algo como extraño, es algo como incorrecto, es algo como anormal, y no. Si realmente se pretende eso, inculcar una inclusión verdadera, se tiene que empezar siempre, pues eso, desde la comprensión, y la comprensión empieza desde niños, en mi opinión. Muchas gracias, Marisa. Azucena, ¿consideras Sí, que la sociedad a tu alrededor está sensibilizada en el tema? le falta. Yo creo que se ha avanzado, a lo mejor no mucho, o a lo mejor algo, dependiendo también del contexto donde está la persona con discapacidad. Por lo menos aquí en México, en cuanto a mi estado, que es Guerrero, mi estado natal, a diferencia, para hablar de Sinaloa, ¿no? Que es la universidad que me ha acogido, donde he crecido en el aspecto profesional, porque después ahí me formé, sí hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia porque hay lugares en donde, como acá, no voy a decir que a lo mejor todo el estado, pero sí ciertos lugares, los que yo he conocido, ven como el hecho de darle un servicio a la persona con discapacidad como algo que le van a dar, no como algo que lo tienen que hacer porque ese es su trabajo. O sea, como algo que dice, bueno, pues, se lo damos y ya sea una calificación. Lo digo porque he sabido de más niñas que están en secundaria y pues prácticamente les están dando la calificación. Digo, tristemente, ¿no? Porque tampoco se trata de eso, porque el mal se le hace a la misma persona con discapacidad. Entonces, tampoco es de darle las cosas así también, porque a lo mejor van a decir, no, pues es que no sabemos, es que además de la sensibilidad, yo creo que es conocimiento. Sería conocimiento lo que también hace falta.
Entonces, yo creo que en algunas partes de México hemos avanzado, todavía falta, pero no podemos generalizar que en todo es el mismo nivel de avance o en todos lugares es el mismo nivel de sensibilidad. Yo creo que nos falta todavía en todos lados. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Azucena. Y hacemos una breve pausa para saludar a las unidades regionales que nos acompañan, a la Preparatoria Rosales, Mazatlán Zapata, Preparatoria Costa Rica, Facultad de Biología, Facultad de Educación Física y Deporte y otras unidades académicas. Muchas gracias por su tiempo, por el espacio y por su escucha atenta. Continuamos con la siguiente pregunta. Esta me gusta hacerla porque es justamente para que veamos más las similitudes que las diferencias. ¿Nos podrían contar en breve cómo es un día normal en sus vidas? O sea, yo despierto, hago esto, justo para darnos una idea, ¿no? Desexotizar. Adelante, Marisa. Vale, pues yo me despierto a veces a las 7:20, a veces a las 6:30. En ese sentido soy un poco irregular porque tengo demasiados desvelos, pero bueno, eso es otra cosa. Hago deporte en casa, tengo una cinta, ay, ¿cómo se dice? Una bici, una bici, para hacer deporte. Luego trabajo, tengo la suerte de que trabajo desde casa, entonces no tengo que matarme yendo al transporte público, corriendo por el autobús o lo que sea. Y después del trabajo voy a la escuela de idiomas que estoy aprendiendo, que ya sé, pero lo que quiero es formalizarlo en inglés e italiano. Y luego ya vuelvo a casa y, y ya está. Muchas gracias. ¿Azucena? Claro que sí. Bueno, actualmente tengo un bebé de 8 meses. Toda esta etapa a partir del embarazo, me pasé cuidándome inicialmente porque mi placenta fue muy pequeña. Entonces, ya una vez que nace el bebé, pues me dedico a cuidar, porque sinceramente no sé si todos los bebés son así, pero al menos el mío, atención todo el tiempo, ¿no? Ya sea para jugar, para que le dé agua, apenas está aprendiendo a gatear. Entonces, de momento toda la atención de mi día se va con él, porque aunque yo quiera hacer otras cosas, será por ratitos, pero no es una rutina que yo pueda tener. ¿Por qué? Porque mis tiempos ahorita están ajustadas a él. Entonces, básicamente es lo que hago todo el día, ¿no? Nos levantamos como a las 7:30 de la mañana. Yo me levanto cuando él se despierta, la verdad, y él se despierta temprano. A lo mucho que se va a levantar es a las 8. Ya, pues despertándose él, ya también comienza mi día. Y lo que es de una casa, ¿no? Que lavar los trastes, que preparar comida. Básicamente ahorita soy ama de casa, no tengo otro tipo de actividad porque el bebé me absorbe. No sé si está mal que me absorba, pero me está absorbiendo ahorita. Sí, eso sería. Muchas gracias, Azucena. Sí, el trabajo en el hogar es un trabajo que nunca termina, ¿no? Y más con el trabajo de crianza. Ahí estamos escuchando a tu bebé. Qué bonito. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta. No sin antes saludar a la preparatoria Carlos Marx, a la Facultad de Medicina Extensión Mazatlán, que nos acompaña. Muchas gracias. ¿Podrían relatarnos, por ejemplo, ahorita Marisa nos comentó un poquito, si han vivido alguna experiencia de violencia específicamente por ser una persona que vive con una discapacidad? Marisa. Eh, sí, sí, la verdad es que sí. Cuando era pequeña, en la escuela que comentaba antes, hubo un día que teníamos que hacer una práctica de gimnasia. No tengo los detalles muy bien aquí en la cabeza, pero, o sea, que no lo recuerdo con claridad, me refiero, pero sí que me ha quedado claro que teníamos que hacer un trabajo de educación física, algo sobre las cuerdas, ¿no? La comba, que lo llaman aquí, que es el saltar a la cuerda. Y entonces tenía unos compañeros que se dedicaron a enredar la cuerda en torno a mi cabeza, mi cintura, mis brazos y demás. Todo eso, el profesor no estaba en la pista en ese momento.
Y entonces, pensando que en plan de que, no sé si pensaban coger luego de darme con eso, pero la cuestión es que obviamente al final ataron muy fuerte, porque eso no era para saltar, obviamente, no lo hacían para saltar, sino lo ataron fuerte alrededor de mí, me hicieron marcas y esas cosas, me hicieron daño y todo eso. Y entonces yo... en ese momento, la verdad, lloré, obviamente, lloré porque no lo entendía, tenía como 10 o 11 años tenía por ahí, y lo que hice fue coger y, y devolverles el golpe. Yo en ese momento reaccioné en plan devolviendo un golpe, en plan, por ejemplo, cogí en un momento que pude, me puse a arañarles y demás, y luego me puse a gritar como si estuviese loca, y con los gritos, pues ya el profesor que estaba al fondo ahí de la pista, no sé exactamente dónde estaba, la verdad, no me recuerdo, ya lo escuchó y ya paró la escena, pero fue en ese momento que lo recuerdo. Y le preguntaron, me acuerdo que preguntó, aparte del castigo, dijo, ¿pero por qué lo habéis hecho? Y dijo claramente, dice, es que si no ve, si total, ¿qué más da, no? Podemos votarla, podemos hacer lo que queramos porque ni ve y encima es negra. Entonces, eso se me ha quedado muy grabado porque es como, yo pensé, y eso no tiene ningún sentido. No sé, si os he hecho algo, vale, pero porque no vea, porque soy negra, no le vi el sentido en ese momento. Bueno, en ese momento ni en ningún momento, la verdad. En fin, cosas que pasan en los colegios que hoy en día van a ver, así que eso me pasó. Sí. Muchas gracias por compartirnos tu experiencia, Marisa. Te envío un fuerte abrazo. Efectivamente, la discriminación es completamente irracional, ¿no? No tiene ninguna justificación lógica. Y continuamos con Azucena. Claro. Sí, bueno, digamos que la violencia en cuanto a la que yo he podido recibir, o que eh, he recibido por alguna vía, no ha sido física, sino pues psicológica, o no sé cómo llamarle, porque por ejemplo, una vez fui a trabajar a una imprenta, allá en Culiacán, de hecho, y ya que estaba ahí, como, normalmente esas imprentas cuando necesitan mano de obra rápida, de manera informal, o sea, quien no contrata y no le dan seguro ni nada, van y buscan gente, así, oye, mira, tengo ese trabajo, y yo me enteré y dije, pues voy, dije, son pocos días, no me cae mal un dinero extra, pues está bien, ¿no? Eran horas en la tarde. Y fui, y ya que estaba ahí me empezaron a decir, oye, ¿y tú qué haces aquí? Y yo dije, pues yo qué hago aquí, vine a trabajar, ¿no? Que nos estaban buscando gente para trabajar, para la mano de obra. Me dijeron, sí, pero... Y hasta, o sea, de una manera que dices tú, bueno, pero pues ni que fuera a hacer una cosa muy pesada, ¿no? Eran papelitos los que tenía que doblar en esa imprenta, eran cosas muy sencillas, ¿no? Y dije, bueno, pues se me hizo muy, pues fuera de tono, ¿no? Que hasta allá va el de recursos, a ver cómo es que llegué, que no sé qué, y dijeron, bueno, pues ya estás aquí, ya te vamos a pagar, y ánimo. Así como de que, sí, era donde yo decía hace rato que la gente a veces, la gente que está en las instituciones, a veces siente que te está dando las cosas cuando no es así, ¿no? Y a lo largo de diferentes contextos, vamos a decirlo así, si he sufrido algún tipo de violencia. Yo creo que la violencia la sufrimos las mujeres con discapacidad tal vez de manera invisible. ¿Por qué? Porque a veces aceptamos que es normal. O sea, por ejemplo, yo he estado en diferentes lugares buscando trabajo. Estuve un tiempo también en Guadalajara, Jalisco, acá en México. Y repartí solicitudes como que si repartiera volantes casi, casi. Porque yo dije, es que estoy aquí, vine a eso, ¿no? Entonces, me hablaban, ¿no? De los así de diferentes lugares. Me dicen, oye, mira que, porque yo en ese entonces estaba buscando por lo que cayera, ¿no? En un sentido positivo, ¿no? Que cayera ya sea medio tiempo. Dije yo, pues lo que sea, ¿no? Para empezar, ahí yo me voy acomodando. Y, y me hablaban de los lugares, oye, mira que pues estoy leyendo tu currículum, me parece bien, me dice, ¿te gustaría venir a una entrevista? Yo en todos los currículos que dejaba, que mandaba por internet o que dejaba en físico, les ponía que, les pongo, ¿no? Que tengo discapacidad visual. ¿Por qué? Porque digo, bueno, así ya saben de qué se trata, ¿no? Tampoco es que llegue yo y me digan, pues personas como tú no estamos considerando, ¿no? Porque ya me ha pasado. Entonces, me hablan y me dicen, no, pues mira, ¿qué te parece el día de mañana la entrevista a tal hora? Y yo decía, es que estos no han leído, sinceramente no han leído no han leído bien. Y les preguntaba, digo, disculpe, ya leyó que tengo discapacidad, digo, porque si es así, pues con todo gusto voy, ¿no?
Lo pregunto para no ir de embalde, ¿no? O sea, sinceramente, ¿no? A lo que es. Ah, ¿tienes discapacidad? Sí. ¿Qué discapacidad? Ahí dice, ¿lo puede leer, por favor? Ah, sí, mira, déjame, me le comunico a mi jefa y ya te hablo, ya te digo. O sea, yo creo que ese tipo de acciones es una violencia. Solo que de alguna manera a veces no sé si la vimos todos los días o no se le presta importancia, pero la sentimos como normal. O sea, yo creo que no a cualquier persona le hacen ese tipo de situaciones. Digo, para mí ya es como que una más, ¿no? Pero no es normal. Yo creo que lo anormal, lo que está fuera de la norma, pues termina siendo algo que afecta, ¿no? En ese tipo de situaciones. Entonces, yo creo que mi respuesta la enfocaría así, en ese sentido. Muchas gracias. Azucena también te envío un fuerte abrazo. Lamento mucho esta situación. Pienso que este tipo de espacios precisamente son necesarios, ¿no? Para crear conciencia de que efectivamente la inclusión en los espacios de las personas con discapacidad no es un favor, no es una prebenda, es un asunto de justicia social, es una necesidad, ¿no? Para todas y todos. Y de hecho, más adelante en el siguiente bloque vamos a abordar un poco ya con el tema interseccional del género, ¿no? Mujeres con discapacidad. Pero para terminar este primer bloque, me gustaría preguntarles ¿cuál es la percepción que tenían de sí mismas respecto a las personas con discapacidad hace unos años a comparación de la actualidad? ¿Cómo veían las cosas antes en cuanto a personas con discapacidad y cómo las ven ahora? Si hay algún cambio, alguna cosa que es distinta, que es mejor, que es peor. Marisa, adelante. Mm, Yo en ese sentido creo que lo enfocaría desde el avance tecnológico, sobre todo, creo, porque antiguamente se estudiaba en braille, por ejemplo, yo empecé estudiando en braille, en la Braille Speak, la maquinita esta pequeñita que escribes en esta, y al final acabé estudiando, por ejemplo, en mis estudios universitarios en ordenador, que era como un salto enorme, que eso me recuerda, por cierto, que yo al principio en esa transición de Braille Speak al ordenador, yo tenía que usar el ordenador, el Braille Speak, perdona, en los exámenes, por ejemplo, tenía que ponerlo en una disquetera, que eso ya parece una cosa súper antigua, pero en ese momento estaba, ¿vale? Y tenía que darse ese disquete al profesor de turno para que lo viese desde un ordenador. Había de promedio un departamento de discapacidad de la universidad que se encargaba, pues si eso, si había algún problema de transcripción, de entendimiento, lo que sea, pues estaba ahí pendiente. Y recuerdo que la primera vez me dijo un profesor de una asignatura que dice, ¿y yo qué quieres? Me entregué el disquete y me dijo, ¿yo qué quieres que haga con eso? Y le dije, no, tienes que, aquí está mi examen, tienes que, pues eso, ponerlo en el ordenador y leerlo. Y me dijo, eso está muy antiguo, yo no puedo utilizar una tecnología así, yo soy un profesor tecnológico, yo uso pendrive, yo uso no sé qué, me dio toda la lista de los avances tecnológicos. Y yo le dije, me alegra mucho, eso está muy bien, pero yo tengo discapacidad y yo uso esto. Y no me quiso coger el disquete. Entonces tuve que recurrir al Departamento de Discapacidad de Integración de la universidad para que aceptase eso. Hoy en día, pues, por ejemplo, estoy estudiando los idiomas, inglés y italiano, como digo, lo hago desde el ordenador y en ese sentido no hay ningún problema porque están viendo la pantalla en todo momento, tanto ellos tienen accesibilidad a la pantalla visualmente, yo lo tengo pues con el lector de pantalla que uso. Entonces, en ese sentido sí que hay un salto ciertamente tecnológico ahí. También creo que hay un salto, ese avance tecnológico influye un poco, al menos, a la hora de la aceptación de los niños con discapacidad en las escuelas. También repito, depende qué niño, depende qué escuelas y depende qué profesor te encuentres, porque hay profesores y profesores que no saben hacerlo y hay otros que dicen, bueno, pues va a ser mi primera vez, pero me interesa, quiero aprender y lo haremos juntos, caminaremos juntos en este camino de enseñanza inclusiva, ¿vale? Entonces, en ese sentido, si un niño va a clase con un ordenador o con una tablet, que hoy en día, al menos en algunos sitios, es más normal, aunque tenga discapacidad, el profesor no siente tanto choque que si va ese niño con una Perkins, con un Braille Speak, con un Little Braille o lo que corresponda, que es una máquina para hacer braille solamente y que para ellos, obviamente, al no estar incluidos en ese mundo de la ceguera, pues no están acostumbrados y lo desconocen y todo eso.
Repito que esto obviamente es dependiendo de la persona, del profesorado, si está dispuesto a, pues eso, a dar el paso y a entender que ese niño que tenga otras tecnologías en la mano puede entender y puede aprender tanto o más o igual que los compañeros que tiene cerca. Muchas gracias, Marisa. ¿Azucena? ¿Sigo yo? Ay, perdón, me perdí. Sí, sí, Ah, ya, adelante. reactivé el micrófono y en eso hablaba el celular también y ya como que al escuchar las dos voces pues no supe bien qué fue. Gracias. Sí, estoy también de acuerdo en esa parte con Marisa de que cómo me veo yo y cómo veo también a las personas con discapacidad visual ahora y cómo se veían antes. Yo creo que ahora, por el hecho de tener acceso, a lo mejor no todos, ¿no? Pero sí, los que tienen acceso a un teléfono con sistema de voz, a una computadora, tiene acceso a Internet. Y al tener acceso a Internet, de alguna manera, se hacen visibles, ya sea para ellos mismos. ¿Por qué? Porque al menos tienen información, pueden buscar cosas, conocer cosas, que antes cuando no tenías acceso a esa tecnología, con estas redes de comunicación e información, pues únicamente te quedabas con la radio y con la televisión. Al menos ese era mi caso. Yo digo antes, pues escuchabas la hora al saber, prender la radio. Si no prendías la radio, pues no escuchabas la hora porque no tenías cómo enterarte de ello. Entonces, esa es una parte muy importante, con lo que hay ahora para las personas con discapacidad visual, que a lo mejor no había antes, ¿no? O era más escaso, porque a lo mejor sí lo había, pero no en todos los países. También dependía mucho del contexto donde vivía la persona, entonces era menos. Y también yo creo que influye mucho, para responder esa pregunta, también influye si, por ejemplo, una persona con discapacidad antes se relacionaba con personas de su misma discapacidad o sí o no, o ahora lo hace y antes no lo hacía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo fui una persona adolescente, una niña que no se relacionó en su tiempo con gente con la misma discapacidad. Siempre jugué, crecí con gente sin discapacidad visual, de hecho sin ningún tipo de discapacidad. No me tocó digo yo, esa suerte porque cuando vives en un mundo así, hasta crees que no hay más gente, pues, más que no hay comunicación virtual, no hay nada, entonces dices, bueno, creo que soy la única, pero no es que seas la única, es que también la demás gente, como no había tanta información, los padres también pues no sacaban a sus hijos. Entonces, ahora con todo lo que ya hay, ya se va avanzando un poquito a que haya, de hecho, lo que se decía hace rato, sensibilidad en la misma familia, en los mismos hermanos que están a cargo de sus hermanos o de sus tíos, dependiendo, ¿no? Porque, por ejemplo, antes había gente que estaba a cargo de sus sobrinos y era gente ya grande, pero solamente las tenían en su casa, pues no eran visibles. Y ahora con todo lo que ya hay, ya se va haciendo que se noten un poco más que antes. Eso sería lo que podía contestar. Muchas gracias, Azucena. Y pasamos a la primera ronda de preguntas del público. Estoy reactivando la opción para que ustedes puedan activar sus micrófonos por si tienen alguna duda que sea muy concisa. Pueden activar su micrófono y preguntar. Adelante. Si alguien aquí en el auditorio tiene alguna pregunta o podemos pasar al próximo bloque. Muy bien, continuamos. Para pasar a nuestro segundo bloque, este ya es sobre educación y cultura. La primera pregunta para Marisa va así. ¿Consideras que la vivencia de ser una mujer con discapacidad es distinta a la vivencia de un hombre con discapacidad? Sí y no. Considero que las oportunidades laborales, por ejemplo, laborales, académicas y demás, más que por ser mujer u hombre, va sobre todo en función de la capacidad de cada uno y de cómo esa persona con discapacidad, ¿cómo se dice?, exteriorice, ¿no? Su discapacidad. Como si tú, por ejemplo, yo pongo un ejemplo, si tú vas a una búsqueda de trabajo o a una entrevista escolar o lo que sea,
habrá gente que al verte, ¿no? Por ejemplo, van a decir, se siente, tiene esa discapacidad, pero ¿cómo lo exterioriza, ¿no? Si se siente normalizada con ello, si se siente a gusto, si no lo ve como un, ay, yo qué sé, pobre de mí, o esto es un problema para mí, o a pesar a que tengo esto no me va a frenar para conseguir mis métodos y demás. Entonces, en ese sentido, esa es una exteriorización que pueden hacer tanto hombres como mujeres. ¿Qué pasa? Que también depende de cómo lo reciban los demás, ¿no? De prejuicio que otros tengan o no respecto a ese punto. Habrá muchas veces, es como, no, es que es como, no tanto por ser un hombre que les admita, sino también muchas veces, a lo mejor, no lo sé, a lo mejor por el aspecto que tengan, por ejemplo, o la actitud que muestren, o ¿cómo se diría? No sé, la predisposición de los otros a aceptar esa, a esa persona. Para mí, en mi opinión, o al menos en mi experiencia, y sobre todo porque me he relacionado con otras personas con discapacidad, ya no solamente ceguera, sino de todo tipo, hombres y mujeres, según lo que me han contado, yo podría hablar desde mi experiencia, obviamente, pero según me han contado otros hombres y mujeres, ha sido en ese sentido, que es como que más gente también depende de qué empleo sea, del prejuicio que tenga esa persona respecto a esa discapacidad, de la predisposición a cruzar la barrera, entender que eso no le va a frenar a esa persona o a esa mujer o a ese hombre y eso, ¿no? Y sobre todo eso, es la actitud. Yo siempre lo digo, en ese sentido, cuando vamos a una entrevista o a solamente relacionarnos con los demás, aunque solamente sea ir a comprar algo, hacerlo desde la actitud normalizada, sobre todo con nosotros mismos, ¿no? De que sí, tengo esta discapacidad y ¿qué? ¿Qué pasa? Eso no me va a frenar, eso no va a impedir que yo vaya a comprar, que yo vaya a hacer deporte, que yo vaya a cuidar al parque con mi hijo o nada parecido. Eso no te da derecho a ti o no te da justificación a ti de que te asombres. ¿Por qué? Porque esta es una cosa normal y acostúmbrate. Entonces, desde ese punto de vista de normalización, de conciencia de nosotros mismos, exteriorizarlo hacia los demás y de los demás, de entenderlo, de no tener ese prejuicio y de eso, de no mirar si es hombre o mujer. Pero ¿qué pasa? Como es ese problema, que si se mira muchas veces hombre o mujer, si se mira muchas veces aspecto, raza, edad, bueno, edad quizás es entendible a veces, pero sobre todo es eso, aspecto, prejuicios. Se hacen muchos prejuicios en base sobre todo muchas veces a la ignorancia, ¿no? Al miedo, y si no sabré comunicarme con esa persona, es que estoy muy a gusto con el entorno que yo conozco, con el entorno de todos sin discapacidad, todos normovidentes, que se dice el término este, pero igualmente, ¿no? Hay veces que no es necesario llevarse por ese prejuicio, no, hay veces no, nunca es necesario llevarse por ese prejuicio, sino juzgar a la persona según lo que transmite, lo que dice y la capacidad que tenga, ya sea hombre o mujer. Muchas gracias, Marisa. ¿Azucena? Claro que sí, gracias. Bueno, considero que también depende del contexto. Porque, por ejemplo, recuerdo bien que hablando de un lugar donde también fui a buscar trabajo en esa ciudad, decían, ¿sabes qué? Escuché muchos comentarios que decían, ay, es que es porque es mujer. Se decían entre hombres, es porque es mujer. Y eso queda, ¿no? Pero bueno, es a donde voy cuando digo depende del contexto, porque en otros contextos ven tus capacidades, independientemente que seas mujer o hombre, son tus capacidades que ellos les ayuden en el trabajo y es lo que están buscando y ya. Pero no van a decir, ay, es que es porque es mujer o es porque es hombre, puede más, ¿no? Entonces, ahora, sumándole lo de la discapacidad, yo creo que en un contexto, como les digo, en esa ciudad donde fui, que digan, donde dicen, es porque es mujer, que alguna cosa, que se retrasó, que no sé qué, es porque es mujer. Y ahora tu discapacidad, no, pues es más complicado. Y yo creo que no solo el hecho de la discapacidad como tal, ¿no? Sino el simple hecho de ser mujer, porque, por ejemplo, hablando de la búsqueda de trabajo, en una de esas tantas veces que anduve buscando trabajo en Guadalajara, me hablaron de lo digo así, ¿no? Porque pues, no creo que pase nada, ¿no? Es una anécdota nada más. Me hablaron de una empresa que son el contacto entre el empresario y el trabajador, el que busca empleo, ¿no? Entonces me dicen, oye, mira, tengo esta empresa, tu currículum coincide, aceptan personas con discapacidad, si quieres ir. Ah, sí, perfecto, me dio la dirección.
Pero yo siempre cuando ando buscando trabajo, llego mucho tiempo antes de la hora indicada. Digo, esa vez llegué como media hora antes porque no encontraba bien el transporte para ir, porque no me lo dijeron claro, entonces tuve que buscar bien las rutas y se hacían como hora y media, casi 2 horas de camino, ¿no? Pues dije, bueno, a lo mejor por eso pagan mucho, porque la oferta del pago era bastante buena. Dije, a lo mejor por eso es que pagan mucho, porque nadie quiere ir para acá, fue lo que... Y llegué ahí y lo bueno, digo, hasta tengo suerte, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, en el último bus donde iba me dijeron, no, pues si quieres y vas ahí, yo te ayudo, yo vivo por ahí. Yo te ayudo a que encuentres la empresa que buscas. Ah, sí, perfecto. Nos bajamos, buscamos y no había ninguna empresa. Más bien, por lo que yo escuché, porque uno, claro, o sea, en el sentido, cuando eres una persona con discapacidad, usa mucho el oído, ¿no? Entonces yo escuché camionetas, motores raros, dije, bueno, ¿estos motores qué hacen aquí? Y ya, ¿no? Le preguntaba a la persona, le digo, oye, pero ¿no ves que en ese lugar haya, porque me dijeron que vendían motos? ¿No ves que vendan motos y eso? No me dice, no vende, no se ve nada, está todo cerrado. La calle que me dieron estaba mal, era un poco más adelante, no estaba, o sea, la dirección exacta no era la que me dieron en la empresa esta que me contactó. Y me dijo, toco, le dije, no toques, ya me voy, vámonos mejor, le dije, porque esto no está bien. Entonces, ese tipo de situaciones a las que te enfrentas porque eres mujer, por el simple hecho de ser mujer, pues son muy delicadas. Ahora, teniendo una discapacidad, yo en ese momento le hablé a la persona que me llamó y le dijo, ya sabes qué, esta dirección no coincide, aquí no hay nada, ya vinieron a checar. Me dicen, ay, no, es que no hemos ido. Le digo, es que no deben de mandar a la gente si no han checado. Antes de ustedes mandar a la persona, deben de cerciorarse que realmente el negocio sea real. Porque claro, o sea, ahí nos estamos enfrentando a otras cuestiones muy delicadas. Entonces yo me fui, pero la gente que simplemente está desesperada por encontrar el trabajo porque no haya cómo emplearse laboralmente, que va a esos lugares, yo creo que pues es mucha la diferencia, ¿no? El riesgo al que se somete una mujer con discapacidad en el ámbito laboral al que se somete el hombre. Claro que sí hay sus casos, pero como le dije en un inicio, también depende mucho del contexto. Esa sería mi respuesta. Muchas gracias, Azucena, por compartir esta experiencia. La verdad es que efectivamente cuando ya analizamos el cúmulo de experiencias que vivimos las mujeres a través del lente de todas nuestras características de sexo, de raza, de clase, de capacidad o discapacidad, pues vemos que hay situaciones en las que estamos específicamente en riesgo, ¿no? Y bueno, continuando, ahora sí, ya las últimas dos preguntas son un asunto de propositivo, de ir hacia adelante, porque precisamente una constante en lo que ustedes nos comparten, nos relatan, es la condescendencia con que de pronto tratamos a las personas con discapacidad como ay, mira, wow, lo está haciendo, qué increíble, cuando son cosas básicas que ustedes perfectamente pueden hacer, pero que parten del desconocimiento la mayor parte de las veces y por supuesto no es una justificación, sino un ponernos a trabajar, ¿no? En lo que tenemos que hacer con el fin de ser más justas, más igualitarias y cada una en el respeto de nuestras diferencias. Me gustaría entonces preguntarles, comenzamos con Marisa, ¿qué áreas de oportunidad o qué cosas a mejorar, ese es el lenguaje que se utiliza acá en México, no sé en España, detectas para la inclusión y una vida libre de violencia para las personas con discapacidad en tu entorno? ¿Qué cosas específicamente sientes que tendrían que mejorar para lograr una sociedad más igualitaria en temas de discapacidad e inclusión? Pues yo creo que has dado con la clave al decir que no tiene, o sea, la condescendencia, ese para mí es uno de los principales cánceres que nos enfrentamos las personas con discapacidad, porque es así, te miran y te dicen, ¿cómo lo haces? No sé qué, y te tratan de valiente, de héroe, en plan de increíble, y no. Una persona que ve como que eso que está haciendo es normal, no lo va a entender como una heroicidad, básicamente porque no lo es. La discapacidad, ya sea ceguera, sordera o tengas problemas para andar o lo que sea, solamente es un atajo, ¿no? Para hacer lo mismo que tú. A lo mejor esa persona que ve o que puede andar o que puede escuchar con normalidad, tiene un camino recto, mientras que nosotros lo hacemos curvado, pero el destino es el mismo y por tanto no significa que nos tengan que aplaudir por eso. También es importante, en mi opinión,
las instituciones políticas, ¿no? Que pongan leyes que respalden, ¿no? Que respalden, que impongan, que instauren normas igualitarias para que no haya, pues eso, discriminación. ¿Qué pasa? Que por más leyes que haya, en la práctica, pues muchas veces no se cumplen esas leyes, ya sea por el prejuicio, ya sea por desconocimiento hacia esas leyes, o ya sea directamente por el miedo, ¿no? Que puede mucho más, la ignorancia puede mucho más que cualquier ley o cualquier política que pongan. Entonces, en ese sentido, volvemos al punto de normalizar las cosas, de ponerlo, pues eso, de ver que no somos raros, que no somos gente que hace cosas extraordinarias, sino lo lógico, lo normal, y que no hay que aplaudirlo, sino normalizarlo y punto. También para mí es importante la perspectiva desde nosotros, de la discapacidad, porque hay muchas personas, como se ha comentado antes hemos dicho que mucha gente, creo que ha sido la compañera, ¿no? Que también depende si te relacionas en tu entorno con otras personas con discapacidad, o también tu entorno familiar, porque muchas veces la sobreprotección hace de lastre para nosotros, porque nos consideran como la sobreprotección de la familia, de los amigos, del profesorado incluso, ¿no? Que nos miran como, ay, es que como no ve o como no anda, pobrecita, que no haga gimnasia, o que no vaya a este sitio, o que no colabore en las tareas de casa. ¿Por qué? Porque no ve o porque tiene esa discapacidad. Ese es un error. ¿Por qué? Porque le estás dando a entender a esa persona que desde el minuto uno, por tener esa discapacidad, no es capaz de hacer lo mismo que los demás, cuando lo que la enseñanza base que se tiene que transmitir es que pese a esa discapacidad puedes hacer lo mismo, de otra forma quizás, pero lo mismo, y es así. Entonces, yo recuerdo una anécdota en un campamento que fui de pequeña, me encontré con una chica que ella no tenía ni brazos, no tenía no tenía ni el brazo izquierdo ni el brazo derecho. No es que estuviese cortado en plan muñón, que no tenía muñecas, sino directamente no los tenía desarrollados. Y me decía, te admiro. Y yo, ¿por qué? Y dice, no, porque es que eres capaz de hacer, pues eso, de moverte aquí por el campamento, de venir hasta aquí tú sola y encima sin ver. Y yo le dije, pues yo te admiro. ¿Por qué? Porque tú vives sola en casa, cocinas, ella lo hacía todo con la boca. Y a mí, el fuego, que es una cosa que tengo pánico, vamos, yo la tenía 1000 veces respeto. Y ella me decía, pero para mí es algo normal. Y yo le decía, vale, pues para mí también es algo normal. Y ese es el punto, ¿no? Desde la ignorancia, que vemos como otras personas hacen lo mismo, no nos fijamos en que, oye, pues ha comido como yo, tú también has venido a este campamento igual que yo, tú también has hecho tus tareas igual que yo. Entonces, ¿por qué nos estamos admirando? ¿Por qué no nos admiramos por lo que tenemos dentro de la personalidad, de nuestros caracteres, en vez de la discapacidad que tenemos, y en base a eso ya decimos que es valiente o no? No, para mí ese es el kit, ¿no? La política, la inclusión, la instauración política de las leyes y demás, pero sobre todo la conciencia social. Y la conciencia social empieza por uno mismo, por el entorno, que no sobreprotejan, y por el entendimiento de los demás, de la normalización, en mi opinión, creo. Y entonces, si hacemos eso, si conseguimos todo eso, pues podríamos tener un futuro en el que, pues mira, este tipo de charlas, que por más geniales que sean, pues ya sea, pues eso, una cosa normal, que la gente diga, va, yo ya sé este tipo de cosas que me están contando, yo ya sé que las personas con discapacidad pueden hacer eso, yo ya sé que las mujeres con discapacidad son iguales que yo, que no haga falta, ¿no? Este tipo de marchas, conciencia social, eh, para dar esa enseñanza, básicamente porque ya lo tendrán inculcado, porque ya será como algo normal, porque ellos mismos serán los primeros que en la calle, cuando pasen al lado de una persona con discapacidad, digan, pues, hola colega, y no, te ayudo, o y no, que no hablen con actitud condescendiente, sino que sea algo normal, y punto. Entonces, esa es mi opinión. Muchas gracias, Marisa. Azucena, adelante. Claro que sí, gracias. Bueno, yo creo que lo que mejoraría la inclusión en el tema de discapacidad visual o cualquier otra discapacidad, yo creo que la participación de todos en todo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, participación en quienes hacen tecnología, software más accesible, quien trabaja la cuestión de las políticas públicas, también con iniciativas, con leyes que se instauren, que mejoren, porque ya las hay, ¿no? En lugar, dependiendo de los lugares, ya las hay, pero se necesita mejorar. Participación, como lo menciona Marisa, de la familia, que quienes viven con la persona con discapacidad, pues le ayuden, ¿no? A ser más independiente, ¿no? A ser más dependiente. Participación de las escuelas, de los maestros, de los compañeros,
participación de las empresas, tanto privadas como de carácter público. Yo creo que, o sea, la participación toca para todos. Y claro, para lograr una mayor participación se requiere de una mayor sensibilización, también eso es cierto. Pero por eso es que todos necesitamos participar en lo que nos competa, en lo que podamos. Yo como usuaria de algún software, yo como usuaria de algún tipo de servicio, porque claro, o sea, si por ejemplo no se consume cierto tipo de servicio para una persona con discapacidad, pues la empresa no lo va a mejorar. Entonces, ser lo mayor posible participante en todo. Yo creo que sería eso. ¿Qué es todo? Pues todo lo que nos atañe como sociedad, ya sea escolar, ya sea laboral, ya sea deportivo. Necesitamos hacer presencia en todo para que también mejoremos, pues si no estamos ahí presentes, pues difícilmente a veces se obliga a la institución a que tiene que mejorarlo. Creo que sería eso, o sea, mi compañera acaba de decir, puntualizar muchas cosas con más detalle, entonces yo únicamente me limito a resumirlo así. Yo creo que mayor participación de todos en todo. Sería eso. Muchas gracias, Azucena. Y pasamos a nuestra última pregunta. ¿Qué mensaje les gustaría dar a la juventud con discapacidad que nos está escuchando en este momento? Adelante, Marisa. Pues el mensaje de que no se dejen vencer, que van a encontrarse con muchas barreras, van a encontrarse con muchos prejuicios, pero que no se dejen vencer. Que no hagan de su discapacidad un estandarte de su personalidad, sino de su personalidad una cosa más de su discapacidad, ¿entendemos? Entonces, que no conviertan como soy ciega o como soy sorda, por eso soy capaz de hacer esto, sino que soy capaz de hacer esto pese a que soy ciega, pese a que soy sorda o lo que sea, porque esto no me caracteriza, esto no hace de mi personalidad. Soy una persona con discapacidad, no una persona discapacitada. Y esa es la diferencia para mi base. No mirarnos con victimismo, porque no somos víctimas de enfermedades. Somos personas que tienen una enfermedad X, sea cual sea, y que no tenemos que dejar que eso no nos venza. Si una persona porque considero que hay enfermedades más graves, también depende de la situación obviamente, pero hay enfermedades más graves, hay enfermedades más terminantes y la ceguera o la sordera o el no poder andar o lo que sea, no debe determinar nuestro estilo de vida, bueno, más bien nuestro modo de vivir la vida, me refiero, ¿vale? Entonces, en ese sentido, considero eso, que es no victimizarnos, no permitir que otros nos vean como héroes, básicamente, porque también es una forma de minimizarnos, ¿no? De que has hecho esto, qué valiente, ¿no? Si supieses cómo soy yo, no me tacharías de valiente, porque soy capaz de hacer esto y más. Y luego un consejo que yo siempre doy es, por ejemplo, a la hora de búsqueda de empleo, que eso me lo dieron en su día y yo siempre intento transmitirlo a los demás, es que cuando vayamos a una entrevista de trabajo, vayamos pensando que quizás, aunque no tengan, aunque se sorprendan porque vayamos a buscar trabajo, aunque tengamos la discapacidad que tengamos, que les demostremos en esa entrevista, que nos aseguremos en esa entrevista de dejarles claro que no somos diferentes y que podremos hacer lo mismo que que las otras personas, por el puesto que estamos aspirando, obviamente. Por ejemplo, si queremos hacer, yo qué sé, estamos aspirando os pongo un ejemplo de cosas del ordenador, pues una cosa muy curiosa que se puede hacer, sacas el móvil en ese momento en la entrevista y manipulas tu móvil y en ese momento, aunque sea un gesto pequeñito, te estás dando a entender a esa persona que te entrevista que puedes manejar el móvil y que por tanto puedes manejar tecnología y que por tanto eres autónoma. También es importante ir a esa entrevista sin acompañantes ni nada, porque estás dando a entender que eres, pues eso, que tienes independencia, que puedes moverte por ti mismo o por ti misma. Y son gestos pequeñitos que poco a poco, aunque en ese momento lo consideremos insignificante, pueden calar a la hora de inclinar la balanza, que desgraciadamente en este momento no está muy a favor de la discapacidad en el empleo, y que al hacer ese tipo de gestos, pues puede, pues eso, inculcar a los demás y decir, pues mira, pese a todo eso, pues sí que ha podido venir, pues sí que ha podido. Yo recuerdo una anécdota que tengo cuando fui a una entrevista de trabajo
Y como ha dicho antes Azucena, hay un departamento, se supone que cada oficina o, o compañía tiene un departamento de inclusión laboral y esa persona es la que hace de intermediaria entre la persona con discapacidad aspirante al trabajo y la oficina o la compañía. Y esa persona, yo fui a la entrevista y se sorprendió, me dijo, ¿has venido tú sola? Y yo, sí, ¿ala? ¿Y si has venido tú sola? ¿Y cómo lo has hecho? ¿Y cómo has podido venir con transporte público y todo eso? Y entonces yo le dije, tú eres la persona que me va a representar a mí, que va a hablar bien de mí delante de los otros compañeros de la otra oficina. Si te sorprende solamente porque haya venido yo sola hasta aquí, lo dije de otra forma mucho más respetuosa, obviamente, y al final de la entrevista, pero es que no lo pude evitar. Me dijo, si te sorprende es que ya venido hasta aquí yo sola, ¿cómo vas a vender, cómo vas a convencer, ¿no? De que yo puedo hacer este trabajo? Era de comunicación. Yo puedo hacer este trabajo y que eso no me impide a mí, mi bastón blanco no me impide hacer el trabajo de los demás, el trabajo como los demás, mejor dicho. Y me dijo, no, es que me sorprende porque yo he tratado otras discapacidades, pero nunca la ceguera. Y claro, y eso ya me sorprendió aún más. Y ya yo le saqué el móvil y dije, mira, le enseñé cómo manejamos el móvil. Digo, mira, empezando por aquí, es una voz que nos habla, que nos dice, nos detalla todo lo que aparece en la pantalla y solamente con ese tipo de gestos yo tengo una autonomía, puedo leer mis mensajes, puedo devolverte a ti los mensajes que me envíes o lo que sea. Y entonces yo no necesito, no por tener este palo blanco que tú ves aquí a mi lado significa que estoy atada a ese palo, significa que yo lo uso para tener mi autonomía, mi independencia y vivir con mi ceguera, no pese a mi ceguera. Entonces, eso es lo que el mensaje que yo siempre digo, normalizarlo, aceptar nuestra condición, que somos personas con discapacidad, que no pasa absolutamente nada, no pasa absolutamente nada, no se acaba el mundo, solamente tenemos una forma diferente de vivir este mundo que nos ha tocado y que podemos hacerlo todo con paciencia, con entendimiento y demostrando a los demás, pues eso, que no nos tienen que mirar o tachar de menos o de más por tener esa discapacidad, sino por nuestro propio carácter y lo que demostremos de nuestra propia personalidad. Muchas gracias, Marisa. Azucena. Claro que sí, gracias. El mensaje que yo le daría a todos los jóvenes, que yo quiero darle a los jóvenes que nos escuchan, es que practiquen los valores de empatía. Digo empatía porque para empezar a ser sensibles y convivir con personas diferentes, y no solo lo de la discapacidad, sino personas, por ejemplo, con personas con diferentes formas de ser, necesitas empatía. Empatía para comprender al otro, necesitas la tolerancia también para tal vez enfrentar circunstancias que no, que sientes que te superan. Necesitas el respeto para, para sobrellevar tal vez la comunicación o los trabajos con la gente que no compartes ideas. Y siempre luchar por sus sueños, sus deseos de qué quieren ser en la vida, que tengan un proyecto de vida y entre más pronto lo tengan mejor, porque se pierde menos tiempo. Cuando una persona no sabe qué hacer y dura así mucho tiempo, pierde más tiempo, valga la redundancia, pierde más tiempo para luchar por eso. ¿Por qué? Porque por lo regular, los sueños, por los proyectos, se lucha, se buscan, se rompen barreras, se buscan oportunidades. Entonces, entre más pronto tengan la idea de qué quieren ser en la vida, a dónde quieren llegar, mejor. Si ya lo tienen, pues a luchar por ello. ¿Por qué? Porque va a haber gente que les diga que no. De eso hay mucho, ¿eh? Hay mucho. Va a haber gente que les diga que no, que es muy difícil, que ya tal persona les contó su experiencia de cómo le fue y que le fue mal. Entonces, siempre he dicho que hasta que no se luche, hasta que no se intente, aunque a lo mejor a veces no se logre, pero mientras lo intenten, que se queden con esa satisfacción de que lo intentaron y que si por alguna razón no se dio, pues ya no quedó de ellos, ¿no? Ya no quedó de ti como una persona que no lo intentó, sino que no quedó de ti, quedó tal vez por otras circunstancias, pero al menos lo intentaste. Entonces, ese sería mi mensaje, que practiquen en la vida empatía, respeto, tolerancia y también que practiquen la tenacidad para lograr lo que quieren. Eso sería lo que les compartiría en esta ocasión y que no se rindan, porque adversidades siempre las van a ver, en todos los sentidos,
no porque una persona ya es adulta, ya tiene un trabajo, ya tiene su vida resuelta, no va a tener problemas. Claro que también los tiene. Entonces, creo que al final venimos para eso, para aprender, para compartir y pues para intentar ser mejores cada día. Eso sería todo. Muchas gracias, Azucena. Muchas gracias, Marisa. Con esto cerramos la segunda y última ronda de preguntas y me gustaría leer, hay felicitaciones en el chat, nos comentan que quisieran tenerlos presencial, vamos a ver cómo podemos llevarlas a las escuelas. Igual compartirles que queda la transmisión en vivo guardada en Facebook. Si ustedes quieren reproducir este panel, este conversatorio del día de hoy, pueden hacerlo en cualquier momento. En cuanto esta transmisión, este evento termine, va a quedar guardado en nuestra página de facebook.com/género UAS. Nos pueden buscar también como Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Van a aparecer ahí el logo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, somos nosotras. Y ahora sí, les permito reactivar sus micrófonos por si alguien en el auditorio tiene alguna pregunta para nuestras panelistas, algún comentario. Adelante. Sin vergüenza, hay que preguntar, no pasa nada. Claro, lo que gusten, algún comentario. Todo es bienvenido. Nada es incorrecto. Todo está bien. Bueno, parece que todo está muy claro. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, algo que decirnos, puede activar sus micrófonos en este momento. Nos comentan en el chat, muchas felicidades a las ponentes, historias de vida como las de ellas nos motiva a seguir en el camino de la igualdad y la empatía. Jessica Fernanda dice, excelente plática. También nos escuchan desde Preparatoria Juan José Ríos, Unidad Académica de Criminalística y Criminología. Violeta Guadalupe, muy buena plática. Elizabeth Vallejos, nuevamente, que muchas felicidades, que ojalá fuera presencial. ¿Alguien levantó? Guzmán, sí, adelante. Noemí. Muchas gracias. Yo quiero agradecer por el tiempo y la organización de esta plática, que es muy importante. Y yo tenía una duda, pero ya en esta segunda ronda me la resolvieron. Entonces, muchas gracias y quedó todo muy claro. Y a trabajar en tratar a todas las personas con mayor igualdad. Sí, Noemí, muchas gracias por tu participación. Comenta Silly, muy bonitas historias, felicidades a las ponentes. Silvia Prado, felicitaciones a las ponentes, un gusto escucharlas, transmiten una energía muy motivante. Nancy Carrasco envía saludos. Y si no hay más preguntas, participaciones o comentarios, excelente plática, dice Saúl Humberto. Voy a proceder a hacer entrega de sus constancias. Me permito proyectar la pantalla. Ay, ¿dónde la tengo? Aquí está. Bueno, aquí ya finalizando nuestro panel, nuestro conversatorio, interseccionalidad y empoderamiento de las mujeres con discapacidad, con la participación de la licenciada Azucena Guadalupe Hernández Ramírez y la licenciada Marisa Bishop. Les hago entrega de sus constancias que también se les van a hacer llegar de manera digital a sus correos. Se otorga la Universidad Autónoma de Sinaloa a través del Centro de Políticas de Género para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, otorga la presente constancia a la licenciada Marisa Bishop por su participación en el conversatorio Interseccionalidad y Empoderamiento de las Mujeres con Discapacidad, desarrollado en el marco de la jornada 16 días de activismo 2022 en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia las Mujeres y del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en modalidad virtual. Atentamente, Sursum Versus, firma nuestra directora general, la doctora Beatriz Eugenia Rodríguez Pérez. Muchas gracias. Ha sido un placer estar aquí y gracias por la participación. Muchísimas gracias a ti por tu tiempo y se otorga la misma constancia a la licenciada Azucena Guadalupe Hernández Ramírez. Muchísimas gracias. Felicidades, Azucena. Gracias por la
la apertura para este conversatorio a la maestra Suzuki. Muchas gracias, maestra. Y también gracias a todos por su tiempo, por escucharnos, por la atención brindada. De verdad, muchas gracias. Les envío a todos un fuerte abrazo y les deseo que les vaya bonito en todo lo que hagan. Bendiciones para todos. Muchas gracias, Azucena. Nuevamente, Marisa, un gusto tenerte aquí. Sabemos que ya ya está anocheciendo, ya es un poco más tarde. Y bueno, pasamos a despedirnos de todas y todos. Nuevamente, más felicitaciones, muchas felicidades a las ponentes. Me llevo mucha luz de ustedes, muchas gracias. Y Gabriela Fuentes comenta, muy buena plática. También gran plática, gracias por su tiempo. Hay muchas felicitaciones. Y bueno, nuevamente recordarles que en Políticas de Género continuamos con las actividades de los 16 días de activismo. El día lunes tendremos una conferencia presencial de la doctora Aimé Vega Montiel, que nos va a platicar un poco sobre violencias digitales. Y bueno, acción comunicativa libre de sexismos por la doctora Medley Aimé Vega Montiel en nuestra sala de usos múltiples en, digamos, el sótano de Torre Académica. Es de manera presencial a las 11 horas. Vamos a tener también una transmisión en vivo por Facebook por si gustan seguirnos en estos canales. Y bueno, nuevamente agradecerles a Azucena, a Marisa, a la licenciada, a la maestra Suzuki, por gestionar, por facilitar este panel, a Lisbeth por su apoyo aquí en logística y nuevamente a todas las unidades académicas que nos acompañaron. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su escucha y bueno, a seguir trabajando por un mundo más justo y más igualitario para todas y todos. Que tengan un excelente día. Nos vemos. Gracias. Gracias, hasta luego.